tutorías en referente a lo que hemos visto en la unidad 1 y en la unidad 2. Puede ser referente también a lo que han visto en clases, a las tareas que hemos trabajado y cualquier duda pertinente que la tenga. Entonces les voy a dar paso a ver qué dudas tienen para que lo puedan ir preguntando y lo puedan ir realizando. No sé. Ángel. Stephanie. Ingeniera, soy Pablo Arias, pero yo no puedo poner el nombre ya que recién me instalé la aplicación. Ya, dígame, Pablo. Sobre el deber, sobre los dos deberes, sí les entendí. ¿Sobre? No le logro escuchar. No le logro escuchar, no sé hasta que pueda funcionar su micrófono. Ahí. ¿Sí me escucha ahí? Sí, sí, Pablo, diga. La actividad 1 y 2, ¿plazo hasta cuándo tiene? A ver, ¿O son las que están activas? A ver, todas las actividades tienen fecha. Entonces, la actividad 1 y 2, esas ya estaban activas, si no me equivoco, hasta la primera semana de enero. Ya la debían ir realizando, pero con todo ya les confirmo. Porque esas de ahí ya las entregué, no tuve inconvenientes con ello, pero como dijeron que debíamos de ver tutoría, entonces yo con todo entro nomás. Cualquier cosa es bueno aprender también. Sí, a ver, las primeras actividades tenían hasta el 22, es decir, de enero, que entregar. Las otras actividades que nosotros tenemos activas es la 3, la 4 y la 5, que ya está activa. En relación a la 3 y la 4, ¿se acuerdan que estábamos haciendo la clase anterior un ejemplo práctico que era sobre un problema y realizando las fases de la metodología, las fases iniciales, ¿no? Las primordiales, estas están activas hasta el 19 de febrero. Como les decía, en actividad 3 y 4 tenían que formularse un problema. El problema venía a ser libre o de acuerdo a lo que ustedes necesitaban o veían, pero tenía que ser con una solución tecnológica. Luego de eso tenían que hacer la planificación del sprint, ¿sí? En el caso de la actividad 3 y en el otro caso es los requerimientos. Esto era en elaboración de las historias de usuarios y las historias técnicas. Que se dejó de compartir la pantalla. Temas hemos visto las metodologías ágiles, y este igual tiene plazo de entrega o de elaboración hasta el 19, ¿no? Entonces, esa para que la vayan ejecutando, la vayan realizando, tienen un solo intento para elaborarlo, realizarlo todo lo que es pertinente, y de aquí dentro de 15 días tienen la evaluación del primer parcial. En esta parte se va a enfocar a qué es la unidad 1 y la unidad 2. Sí, va a ser preguntas abiertas, preguntas cerradas, con opción múltiple, de selección. Entonces va a ser, igual va a tener un solo intento. Hay que considerar. Dije, ¿hasta cuándo está habilitado esa evaluación? Hasta el 19 de febrero. Sí, este está activo hasta el 19 de febrero para que lo puedan realizar y lo puedan ir ejecutando en relación a la unidad 2.
Pero está habilitada para ya hacerlo ahorita o el 11 mismo que dice ahí. Sí, ya está desde el 11, estaba abierto y lo pueden hacer, tienen 30 minutos y pueden hacer un solo intento, ¿no? Ya. Entonces ya lo pueden ir ejecutando, considerar leer bien. Las pruebas o las lecciones son de mucha ayuda para que ustedes fortalezcan, pero estas sí intervienen en su asignatura, ¿no? Entonces tienen que dar bien porque esta va a ser directa al parcial. Son preguntas aleatorias, entonces es un banco de preguntas y de ahí saldrán aleatoriamente las preguntas a cada integrante, ¿no? Eso en referente a la parte, se podría decir, de actividades. Como les decía, están activos lo que son los foros, ¿sí? Ya están las grabaciones activas, los recursos, las tutorías, todo eso ya está activo. Sí, en referente a esta parte que está enfocado a las dos partes teóricas. Las otras dos partes prácticas que vienen las otras dos unidades, lo haremos posteriormente dentro de 15 días. Ya empezamos con la unidad 3 a la parte práctica y vamos a irnos enfocando con herramientas tecnológicas. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Yo tenía una pregunta, si hay la posibilidad de abrir los deberes mucho más antes, porque hay unos deberes que están con las fechas cambiadas, que están retenidas para el 2020 y era para el 2021. Eso le quería comentar yo también. ¿En Pero no cuál? sé si es el error en mi plataforma o así mismo es. Puede ser que hubo una configuración que no se cambió el año, puede darse. Sí, se ha actualizado lo que hemos podido, puede ser que en algunas puede ser que no se actualizó. Ya le voy a revisar más de noche y para que lo puedan revisar. Pero sí están activos todos para el 2021. En el caso que no esté activo para el 2021 hay que corregirlo. Pero las actividades en sí sí están actualizadas. Esas sí están actualizadas. Entonces van a darse cuenta que lo podrán publicar hasta cuando esté la fecha, ¿no? Eso sí está activo. Entonces, pero con todo le voy a revisar. Puede ser que algunas no se cambió el año y por ahí no permite el ingreso, pero todos están para el 2021 activos. Lo que son tutorías van a estar activos hasta el 19. Cuestionarios igual, bueno, el primer cuestionario estaba activo hasta la semana anterior. Y hasta el viernes 29 estaba activo. Y esta lección o este cuestionario adicional está para el 19, que es de la unidad 2. No sé, ¿alguna pregunta adicional? Yo creo que no, Inge. Muchas gracias con la información. Se le agradece mucho. Sí, Inge, disculpe. Dígame. Sobre la actividad 3 y 4, no le comprendí muy bien qué es lo que debemos hacer. A ver, en referente a la actividad 3 y 4 hay que realizar un ejemplo práctico. Deben de hacer en la plantilla de entrega de actividades con los siguientes puntos. Entonces, ¿se acuerdan que en la clase anterior decíamos, queremos hacer un problema? Entonces, es la falta de publicidad de sitios turísticos, les pongo, ¿no? En la ciudad de Ambato. Ese es mi problema. Bueno, redacto mejor y la solución es crear una aplicación web o móvil, la cual me va a permitir difundir los sitios turísticos de la ciudad. Entonces, eso viene a ser mi problema y mi solución. Lo voy redactando de mejor manera y hago la planificación de mi sprint. Como les decía, en mi planificación de mi sprint van todos los requerimientos que yo voy a hacer. Entonces, mínimo tienen que ser 10. Entonces, voy a necesitar ingresar al sistema, voy a necesitar visualizar información de los sitios turísticos, voy a poder, necesito que se califique la información y puedo generar diferentes actividades. El cuarto punto, que es en la actividad 3, dice detallar la reunión de una planificación sprint. Entonces, aquí hay que simular, en el caso que no se lo haga, hay que simular que yo
qué herramienta voy a utilizar, qué enlace, una fecha predeterminada y hacer un ejemplo de una captura de reunión, ¿no? Entonces se hace un ejemplo práctico y se simula que se reunieron con el personal pertinente para hacer la planificación. Dada esa planificación, yo elaboro mi Product Backlog. ¿Qué diferencia hay? Que los requerimientos que yo los puse arriba, ¿sí? En la parte del punto 3, en esta parte del punto 5 yo tengo que clasificar. La clasifico como historia técnica y la pongo puntos estimados. ¿Qué es decir puntos estimados? En este caso yo pongo cuánto tiempo estimo que me voy a demorar. Digamos que para diseñar la base de datos yo me demoro 36 días o 36 horas. Depende de cómo lo quieran trabajar. Aquí lo tenían que especificar, como les decía, 36H o 36 días, dependiendo de la medida de tiempo que ustedes vayan a trabajar. Luego, teniendo el Product Backlog, tienen el Sprint Backlog. En la cuestión del Sprint Backlog es poder agrupar, es decir, yo la base de datos con mi interfaz la agrupo en un sprint que está considerada dentro de 15 días, que me voy a demorar eso. El otro sprint es, bueno, digamos, el módulo de visualización o el módulo de autenticación. Entonces, de este módulo igual me voy a demorar 15 días. ¿De qué fecha a qué fecha lo hago y cuánto tiempo me voy a demorar? Hago estimaciones, ¿no? O sea, simulo que yo estoy planificando este proyecto y yo pongo una fecha de arranque, ¿no? O sea, puedo poner, digamos que voy a arrancar en abril, puedo arrancar en febrero, la fecha que yo estime, ¿no? Luego de haber tenido el Sprint Backlog agrupado, ¿no? Voy a hacer la elaboración de 2 historias de usuario y 2 historias técnicas, en las cuales yo que simulo, ¿no? Simulo que yo ejecuté o yo desarrollé un requerimiento. Entonces, ¿qué es un requerimiento? Como les indicaba, yo diseño o qué necesita mi usuario para que funcione mi sistema. Entonces, aquí yo puedo decir, necesito que ingrese al sistema. En este caso, por ejemplo, yo digo, necesito que se conecte a la base de datos. ¿Qué necesito realizar? ¿Cuál va a ser el responsable? ¿Qué pruebas de aceptación se requiere? ¿Sí? ¿Y qué tareas de ingeniería se va a hacer? Es decir, igual van simulando cuál es el paso a paso que van a realizar en este requerimiento. Entonces, digamos que para poder ingresar al sistema o autenticación del sistema, primero necesito tener la conexión de mi base de datos con mi programa o mi sistema web. Entonces, luego, ¿qué tengo que hacer? Diseñar la interfaz. Luego puedo hacer que haga los controles, consumo el servicio o ya realizo la sentencia respectiva y visualizo los resultados, ¿no? Entonces, es el paso a paso que yo requiero. Lo mismo que hago en las historias de usuario, lo mismo puedo hacer en historias técnicas. ¿Qué diferencia o qué clasificación se hacía entre la historia de usuario y la historia técnica? Es de que la historia de usuario era enfocada a lo que requería el usuario en sí, valga la redundancia. Y el usuario, la historia técnica es lo que necesita el desarrollador para desarrollar el sistema. Entonces eso hay que recordar porque hay que clasificar qué es una historia técnica y qué es una historia de usuario, considerando esta parte que les indico. Eso es en referente a lo que es la tarea 3, ¿sí? En referencia a lo que es la tarea 4, es algo similar. Sin embargo, en esta parte cambia la metodología. Entonces, ¿qué metodología voy a trabajar? Ahora voy a trabajar en la metodología XP. Entonces, aquí, si se acuerdan, utilizábamos lo que es el término, en cambio, las metáforas e igual las historias de usuario. Pero aquí lo que se les pide, a diferencia de la anterior, es de que aquí se les pide un ejemplo de tareas de usuario, de tarea de ingeniería, perdón, y de pruebas de aceptación. ¿Sí? Tengo un problema con la página web, pero en relación a eso se está diseñando, ¿no?, el proceso y se lo va trabajando. Entonces, eso es lo que nosotros realizamos en las 2 tareas. Tenemos que hacer en la plantilla de entrega de actividades,
¿sí? En esa plantilla de entrega de actividades se va desarrollando, se va diseñando el proceso para yo poder hacer un ejemplo práctico. Es algo básico, ¿no? Como les digo, son puntos pequeños que solo no es toda la metodología, sino es lo esencial, lo primero que necesitamos desde el análisis, la planificación, y es por eso que se hace esta parte. No sé, ¿alguna pregunta? ¿Me confirman si me están escuchando? Sí, Inge, sí lo escuchamos. ¿Hay alguna pregunta? Tengo problemas con la plataforma que no logro ver. ¿Alguna pregunta? En relación a la actividad 4, como les comparto, igual se define el problema, la solución, el plan de entrega de actividades. En esta que sí se clasifica por una prioridad alta, cuánto tiempo me voy a demorar, de qué fecha yo considero, o sea, la planificación esta ya es más detallada. Igual asigno los roles y reuniones de trabajo, simulo, hago los ejemplos de historias de usuario, un ejemplo de tareas de ingeniería y de pruebas de aceptación, ¿sí? Que ya posteriormente hemos visto que contiene cada una de ellas, priorizando obviamente que ustedes van a simular que cuánto tiempo me demoré, cuánto tiempo, a qué historia yo le asigné, ¿no? Entonces, dependiendo que ustedes vayan agrupando y vayan simulando el proceso. ¿Alguna pregunta? No, ingeniera, ahí sí está entendido, gracias. No, Inge, de mi parte no, todo entendido. Ya. Sí, no hay problema. Esta actividad, como son dos con diferentes metodologías, yo les decía, indicaba que pueden hacer en grupo de 2, 3 personas que la vayan trabajando y con eso se puedan dividir la tarea. Pero sin embargo, no es obligatorio que se puedan hacer en parejas o en grupo, sino lo puedan hacer de manera individual y lo vayan trabajando con la finalidad de que ustedes simulen una planificación, ustedes simulen ser un director de proyecto y en el cual ustedes vayan planificando y desarrollando su propuesta. Aquí hay que tener muy en cuenta que esta propuesta tiene que ser nivel técnico, entonces tienen que utilizar palabras un poco más técnicas, agruparlas de acuerdo a sus conocimientos que tengan y con eso ustedes puedan ir fortaleciendo. Entonces vamos a ir viendo que, por ejemplo, digamos, primero ustedes quisieron generar reportes, pero primero necesitaban una base de datos, ¿no? ¿Le puedo hacer una pequeña pregunta? Dígame. Usted es nuestra directora de carrera, ¿verdad? Sí. Sí, se me hacía conocido también ya. Sí. Sí. Bueno, entonces, todo el primer semestre sí les hago la bienvenida como carrera, pero igual soy docente, entonces igual les apoyo. En este segundo semestre les doy una materia técnica, teórica, y en tercer semestre se da la materia práctica, ¿no? Entonces ya posteriormente nos irán conociendo a todos los docentes que estamos igual en la institución. Valga recalcar que cualquier duda en la parte académica, si no sea de mi asignatura, pueden realizarla porque igual doy el seguimiento pertinente a toda la carrera, ¿no? Entonces Sí, yo tengo un tenía pequeños inconvenientes antes. La plataforma, en mi parte, a mí, no sé si solo a mí me pasa, pero las fechas siempre se me cambian. Y no sé si es al sistema de la plataforma, pero creo que no sé si será solo a mí o a otros compañeros más. No nos han indicado que han tenido problemas de plataforma por el momento. Puede ser alguna configuración interna en el celular o en la computadora que se tengan
por la parte de configuración en el navegador, pero de ahí la plataforma, como es en línea, no es de que la manejamos del servidor localmente, sino es en la nube y ahí sí, en los tiempos, o sea, fechas y todo eso lo manejan como regional, ¿no? O nacional. La fecha que nos dé a nivel nacional es lo que se visualiza. Pero sí les llevan un seguimiento a la plataforma en sí. Sí, nosotros sí llevamos un seguimiento por el área de TICS que se da. Y adicionalmente, cada cierto tiempo, el docente revisa sus procesos en cada aula, ¿no? Entonces, puede ser, no, a veces ocasiones que decimos que hubo cambios, ¿no? Que se guardó las fechas y todo lo demás, pero como si se dan cuenta, hay ocasiones que hay como pérdida de información o pérdida de internet. Entonces ahí se va como que se corta el cambio de fechas y no se actualiza. Entonces ahí se considera nosotros sí la cambiamos, pero sin embargo no se logró visualizar. Entonces ahí nuevamente tendríamos que actualizar. Puede ser a veces ocasiones en eso que estamos teniendo porque estamos a nivel mundial en internet, entonces es complicado. Porque yo una vez me pasó así, eso me pasó cuando yo le comenté mi inconveniente con la última profesora, ya que me iba a mandar con 7, y le dije, era Gabriela Quintanilla, la profesora de, chuta, no me acuerdo bien la materia, y por un día, o sea, en mi plataforma, el examen estaba para el 29. Y se cerró. Yo al siguiente día lo abrí y está habilitado el día 30. Entonces yo dije, no sé si es un problema, pero yo pude rendir mi examen. Pero yo Sí, había rendido el examen el 29 y apareció como que rendí el 30. Entonces a veces me pasa eso, pero no sé si solo es a mí. no nos han notificado de otras cuestiones o de otras personas porque tenemos justo igual a veces, por ejemplo, no dan esos días y sabemos habilitar para 2 días más, ¿no? Y sí se han actualizado con las fechas pertinentes. Hubo en esa época, creo que hubo un problema, creo que de red, no sé, de internet también creo que hubo, entonces puede ser por eso, ¿no? Pero tenga presente en cuestión de la plataforma, no nos han indicado otra persona más sobre el problema que usted nos indica. Hemos dado seguimiento porque se da un monitoreo de estadístico, cómo va la plataforma, cuántos usuarios ingresan y todo lo demás y no nos han indicado esas, se podría decir, observaciones referente de otras fechas que se visualizan. Tendríamos que ver, o sea, le recomendaría que, por ejemplo, usted verifique o compruebe digamos, usted está revisando en su computadora, pero puede ser que revisen el celular y le aparezca otra fecha, y si revisen otra computadora puede ser que le salga igual la misma fecha. Entonces puede ser ahí sí una configuración de su navegador, ¿no? Entonces, como sugerencia, hacer pruebas que validen en cuál podría ser la observación o la duda que se le dé, porque no nos han dado dudas, ¿no? Pero sí se da el seguimiento, ¿no? Si continúa con eso, yo lo que les recomiendo es de que tengan presente en las Con actividades. todo debería de cambiarme de internet porque yo tengo TV cable y creo que sería bueno tener otra red. Tal vez ha de ser por ese problema, Puede creo ser, yo. sí puede ser un parte, porque también interviene mucho lo que es el internet en esta parte, pero hay que ver, ¿no? O sea, hay muchas razones que hay en cuestión de la plataforma. No es de que si le aparece a uno, es alguna configuración interna de la computadora, del navegador o de alguna cuestión. Porque si es a nivel, se podría ser mundial, ya no saldría estos mensajes, ¿no? Y nos indicarían alguna observación más de estudiantes o más personas. Entonces, para que lo revise, lo que sí siempre les recomiendo, chicos, es que cuiden mucho las cuentas que ustedes tienen en la plataforma, porque la mayoría sabe que ponen cuentas básicas o ponen su información básica, lo cual les permite ingresar con sus cuentas. Entonces ya tuvimos un problema, bueno, varios problemas del semestre anterior que decían, yo no di la prueba, Inge, pero sí, y no tenía 0. Entonces, pero ya tenía el intento y ya no podía volver a dar.
Entonces, eso sí les recomiendo que cuiden mucho sus contraseñas, que pongan contraseñas seguras, que no faciliten a cualquier persona su información, porque a la final les puede perjudicar, ¿no? Entonces, hay problemas que a veces dicen, yo no di, pero, o yo no entregué, y resulta que subieron mal con su cuenta de usuario, ¿no? Y ya, como les digo, tienen un solo intento, y a ese intento nosotros como docentes podemos saber a qué horas dieron, quiénes dieron, qué dirección MAC dio. Entonces sabemos en forma detallada cuál persona ingresó en ese proceso. Entonces, en esa parte yo sí les recomiendo de que tengan mucho cuidado las cuentas, porque saben decir, yo no estoy dando la prueba, pero tienen ya casi una hora y haber dado terminar, y tienen bajas notas, entonces ya realmente ahí ya se les complica y no se les puede ayudar, ¿no? Entonces eso considérenlo, tomen muy en cuenta sus contraseñas, porque es su información y es su información académica, eso. ¿Alguna pregunta adicional? Inge, y en todo caso, si hacemos en grupo de 2, como usted está diciendo, ¿tenemos que darle un solo formato o individual? La presentación es individual con el mismo documento, pero en el encabezado, como dice integrantes o nombre, ahí ponen los 2 nombres de las personas que van a hacer. Ah, ya, gracias, Inge. Ya. Ya, ¿no tenemos alguna pregunta adicional? Por favor, no se olviden de registrar la asistencia. Ya en esta semana ya van a ir viendo que las actividades se les va a ir calificando y la próxima semana. Entonces, para que realicen el seguimiento, igual la otra semana igual se va a activar igual un foro de tutorías para que ustedes tengan de apoyo y cualquier cosa me avisen. No se olviden de registrar la asistencia y nos veríamos la próxima semana. Pasen bien, cuídense mucho y estamos en contacto. Cualquier cosa, por favor, me informan por Mucho interno. y que pase bien. Hasta Gracias, luego. Inge. Hasta luego. Inge, buenas noches. Buenas noches.